Cordial saludo. Este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad. En esta ocasión vamos a hablar del tema de análisis de correlación lineal y análisis de regresión lineal simple. Son temas básicos. Pueden continuar en una formación avanzada hacia análisis de regresión múltiple, por ejemplo. Análisis de correlación lineal. Este análisis establece el grado de relación de tipo lineal entre dos variables. Cuando hablamos de lineal, nos referimos a línea recta. Es decir, que si nosotros graficamos los pares ordenados de valores de ambas variables, esperaríamos que esos puntos tiendan a formar una línea recta. Nuestras dos variables a relacionar serán denominadas X y Y. Y aunque la teoría del análisis de correlación indica que no se puede establecer relación causa-efecto, para efectos prácticos siempre debemos intentar relacionar alguna variable que está a la salida de nuestro proceso, a la que llamaremos Y, con alguna otra variable que está a la entrada o durante nuestro proceso, a la que llamaremos X. Aquí tenemos que trascender desde la teoría estadística y saber que lo que nosotros estamos es aplicando la estadística a un proceso real. Estamos hablando de mejorar procesos. Debemos tener en nuestra mente cuál es el proceso que queremos mejorar e intervenir, haberlo mapeado y haber definido cuáles son variables de salida, cuáles son variables X de entrada y variables X de proceso. ¿Ok? Bueno. El grado de asociación lineal se estima a través del coeficiente de correlación lineal o coeficiente de correlación de Pearson, el cual se interpreta de la siguiente forma. El coeficiente de correlación puede tomar valores entre -1 y 1, pasando por 0. Pero en la realidad jamás será exactamente -1, jamás será exactamente 1 y jamás será exactamente 0. Pero esos son valores de referencia muy importantes. Por ejemplo, coeficiente de correlación 0 quiere decir que no existe relación lineal entre las dos variables que estamos midiendo precisamente su correlación. El coeficiente de correlación -1 indica que la relación lineal es perfecta, la mejor que pueda existir. Igual que el coeficiente de correlación 1 también indica relación lineal perfecta entre ambas variables, la mejor que pueda existir. Pero ¿cuál es la diferencia entre el 1 y el -1? Que cuando hablamos de 1 estamos hablando de una relación directa entre las dos variables y cuando hablamos de -1 estamos hablando de una relación inversa entre las dos variables. ¿Qué es una relación inversa? Que cuando una de las variables aumenta de valor, la otra tiende a reducir su valor. O también, puedo decirlo de esta forma, cuando una de las variables disminuye su valor, la otra variable tiende a aumentar su valor. ¿Y qué es una relación directa? Cuando una variable aumenta su valor, la otra tiende a aumentar su valor. O puedo decirlo de otra forma. Cuando una variable disminuye su valor, la otra tiende también a disminuir su valor. Entonces tenemos relaciones lineales directas después del 0 y hasta el 1. Y tenemos relaciones lineales inversas antes del 0 y desde el -1. Cuando el coeficiente de correlación es negativo, hablo de una relación lineal inversa, que puede ser una relación débil, por acá cerca al 0, o muy fuerte cerca al -1. Cuando hablamos del coeficiente de correlación lineal positivo,
equivale a una relación lineal directa, que puede ser una relación débil, cerca al 0, o muy fuerte, cerca al 1. Una relación lineal inversa o coeficiente de correlación negativo también nos indica una pendiente negativa, es decir, que si nosotros construyéramos la ecuación de una línea recta que va a relacionar ambas variables, la pendiente de esa recta debería ser negativa. Y una relación lineal directa o coeficiente de correlación positivo también nos indica una pendiente positiva. Si fuéramos a construir la ecuación de la línea recta que relaciona ambas variables, la pendiente de esa recta sería positiva. En esta diapositiva presentamos varios ejemplos que tienen que ver con correlación lineal directa. Desde una relación directa débil hasta una relación directa fuerte. Este primer gráfico nos representa un coeficiente de correlación muy cercano al 0. Es decir, en el gráfico yo no pudiera notar alguna tendencia a formar una línea recta. Ya en este, aunque la tendencia es muy débil, pareciera que a valores altos de X, valores altos de Y, pero pues no es tan evidente, por eso el coeficiente de correlación es bastante bajo. Ese tipo de relación va mejorando a través de los gráficos. Miren que cada vez más los puntos se aglutinan en lo que imaginariamente sería una línea recta. Aquí ese patrón es más obvio, hay una tendencia, miren, el coeficiente de correlación es alto, es 0,9, es positivo, que quiere decir relación lineal directa. Valores altos de X generan valores altos de Y, o valores altos de X están con valores altos de Y, valores bajos de X con valores bajos de Y. Una variable aumenta, la otra tiende a aumentar. Y la correlación más fuerte en este set de gráficos es 0,95. Noten que los puntos se aglutinan mejor en lo que imaginariamente pudiera ser una línea recta. Si todos los puntos, imaginémonos, estuvieran sobre la misma línea recta, estaríamos hablando de un coeficiente de correlación de 1 o una relación lineal perfecta. Y aquí, en el caso contrario, presentamos correlaciones lineales inversas. Vamos de una vez a la más fuerte, miren. ¿Por qué inversa? Valores altos de X se relacionan con valores bajos de Y. Valores bajos de X se relacionan con valores altos de Y. O lo que es lo mismo, cuando una variable incrementa su valor, la otra variable tiende a reducir su valor. O cuando una variable disminuye su valor, la otra variable tiende a incrementar su valor. Y miren que tenemos desde una correlación negativa bastante débil que va mejorando hasta llegar, miren por aquí, menos 0,8, menos 0,95 y menos 0,99. Todos los puntos están aglutinados y cercanos de estar sobre la misma línea recta. A continuación vamos a desarrollar nuestro primer caso de análisis de correlación lineal. Nuestro caso de estudio dice que se quiere establecer la relación entre el precio de adquisición de una vivienda familiar y el ingreso anual de la familia compradora. En este caso, la hipótesis del investigador es que existe relación lineal entre ambas variables. El ingreso anual de la familia, que en este caso lo vamos a denominar la X, y el precio de la vivienda adquirida, que lo vamos a denominar la Y. Ambas variables estarán expresadas en miles de dólares. Para verificar la hipótesis se tomaron los siguientes datos.
Entonces tenemos tres variables: el comprador, el ingreso y el precio de la vivienda. Son tres variables, sino que para que entre en una sola diapositiva, pues dividimos el archivo en dos partes. Miren, comprador 1 al 12 y comprador 13 al 24. Pero es un solo archivo de datos que ustedes lo tienen en una hoja Excel. Entonces vamos a proceder con el análisis. De las primeras cosas que siempre se debe hacer en un análisis de correlación lineal es construir un diagrama que se llama diagrama de dispersión. Es como cuando no le enseñaban a hacer un plano cartesiano donde hay dos ejes. Siempre este eje horizontal es para la variable denominada x y el eje vertical es para la variable denominada la y. En nuestros procesos, esta será la variable de salida y esta será la variable de entrada o de proceso. Lo que estamos queriendo probar si estamos en un proceso es que esta variable que está en el eje X tiene influencia sobre los cambios en esta variable que está en el eje Y. Entonces volvamos al diagrama de dispersión. ¿Qué hace? Graficar los pares de datos. Este es un par de datos X y Y. ¿Ok? Entonces, ese diagrama de dispersión nos dará idea si los puntos tienden a formar una línea recta o tienden a formar una línea que no es recta. Además, nos dará una idea de qué tan dispersos están los puntos alrededor de esa línea recta. Si están muy dispersos, pues el coeficiente de correlación tenderá a ser bajo. Pero si están bastante aglutinados cerca de la recta, pues el coeficiente de correlación tenderá a ser bastante alto. Adicional, este diagrama nos puede dar la indicación de si la relación es directa o inversa. En este caso, la relación parece ser directa. ¿Por qué? Miren, la recta asciende hacia la derecha, es decir, valores altos de X están con valores altos de Y valores bajos de X están con valores bajos de Y. La recta asciende de izquierda a derecha. ¿Qué diríamos que es el patrón tradicional de una relación directa entre las dos variables? Quedaría un coeficiente de correlación positivo y si construimos la ecuación de recta daría una pendiente positiva. Entonces, calculamos nuestro coeficiente de correlación de Pearson en Minitab y Minitab de una vez nos hace una prueba de hipótesis que vamos a ver a continuación y por eso nos deja ver el valor P. Es muy importante de una vez hacer la prueba de hipótesis que vamos a mirar. En Excel pudiéramos calcular el coeficiente de correlación con una función que está dentro de funciones estadísticas. Concretamente la función es coef.d.correl, como si fuera a decir coeficiente de correlación. Pero el Excel lamentablemente no nos da el valor P de la prueba de hipótesis y ambos son muy importantes. Respecto a este coeficiente de correlación, pues podemos notar que es positivo, que nos habla de una relación directa entre las dos variables, que es la que estamos viendo también aquí en el diagrama de dispersión, y es un coeficiente de correlación relativamente alto. En esta diapositiva veremos cómo interpretar el valor P. Recordemos que cuando aparece un valor P, esto nos indica que se está llevando a cabo una prueba de hipótesis. En este caso, se ha realizado la prueba sobre el coeficiente de correlación lineal poblacional. Habíamos visto R de XY, que es el coeficiente de correlación muestral,
y este rho del alfabeto griego, rho de XY, representa el coeficiente de correlación poblacional. En la diapositiva anterior vimos un coeficiente de correlación y un valor P. Para darle mayor sentido a ese coeficiente de correlación, necesitamos interpretar el valor P. Entonces, lo que indica el valor P es que se ha realizado la prueba de correlación lineal entre ambas variables. ¿Cuál sería la hipótesis de investigación? Es que existe efectivamente relación lineal entre las dos variables, en este caso entre el ingreso familiar y el precio de la vivienda comprada. La hipótesis nula o supuesto durante la prueba es que el coeficiente de correlación entre las dos variables es cero, es decir, la hipótesis nula indica que no existe relación lineal entre las dos variables, ingreso y precio de la vivienda. Y la hipótesis alterna, que es lo que podemos comprobar, es que ese coeficiente de correlación es distinto de cero, es decir, que existe algún tipo de correlación lineal entre las dos variables, el ingreso y el precio de la vivienda. Toda prueba de hipótesis la resolvemos a través del valor P. Entonces, esto es lo que acabamos de decir. Coeficiente de correlación 0 indica que no hay relación lineal. Diferente de 0 indica que sí hay relación lineal. Ya si fuese negativo sería una relación lineal inversa. Si fuese positivo sería una relación lineal directa. ¿Cómo decidir cualquier prueba de hipótesis? Y la de este caso también. Si el valor P es menor que nuestro nivel alfa, entonces rechazamos la hipótesis nula. En este caso, para la prueba del coeficiente de correlación, si nuestro valor P es menor que el nivel alfa, eso indicaría que hay evidencia que sí existe correlación lineal entre el ingreso y el precio de la vivienda. Respecto al valor alfa, pues comúnmente lo trabajamos como 0.05, equivalente a 5% y consecuente con un nivel de confianza del 95%. Entonces recuerden, si valor P es menor de 0.05, eso nos indicará que existe evidencia de correlación lineal entre las dos variables. Dados estos resultados para nuestro caso, miren, un coeficiente de correlación muestral de 0.899 y un valor P para la prueba de coeficiente de correlación casi cero hasta el tercer decimal. Entonces, si trabajamos con un nivel de significancia de 5%, dado que nuestro valor P es casi cero y esto es menor que 0.05, entonces nuestra conclusión debe ser que existe evidencia de correlación lineal entre el ingreso anual y el precio de la vivienda. Esto indica que una de las variables me puede brindar información para estimar el valor de la otra variable. Y en este caso, como ya tenemos definido cuál es nuestra X, diríamos que el ingreso es el que me puede ayudar a explicar la variación del precio de la vivienda. Además, dado que el coeficiente de correlación muestral de 0.899 es un valor positivo, entonces podemos afirmar que dicha relación entre ambas variables es directamente proporcional. Es decir, cuando el ingreso aumenta de valor, entonces se espera que el precio de vivienda también aumente de valor. O de otra forma, cuando el ingreso reduce su valor, se espera también que el precio de la vivienda reduzca su valor.
Ahora tenemos algunos tips prácticos respecto a la interpretación del valor P en una prueba de hipótesis de correlación lineal. Si el valor P es menor de 0.05, entonces usted siempre dirá que hay evidencia de relación lineal entre las dos variables analizadas. Además, entre más cercano a cero, entre más pequeño sea ese valor P, esto nos debe indicar que la evidencia es más fuerte, que usted puede decir que sí hay relación lineal con mayor confianza. Por ejemplo, un valor P de 0.0003 es muy cercano al cero, quiere decir evidencia muy fuerte. En caso contrario, cuando el valor P es mayor de 0.05, la conclusión es que no hay evidencia de relación lineal entre las dos variables analizadas. Y esto es independiente del valor que arrojó el coeficiente de correlación, por decir algo. Puede ser que un coeficiente de correlación te dé 0,8, que es un valor relativamente alto, o menos 0,8, un valor también de correlación fuerte. Pero si el valor P te da 0.320, que es mucho mayor de 0.05, querrá decir que no hay evidencia de relación lineal entre las dos variables. Querrá decir que seguramente puedes tener una muestra de datos bastante pequeña. Entonces, en términos prácticos, tendríamos que tomar nuestras decisiones suponiendo que no existe relación lineal entre las dos variables analizadas. Ahora, es importante aclarar pues que no será lo mismo tener un valor P de 0,88, que es muy cercano a 1, donde uno dice o debe decir, pues la prueba estadística por ningún lado vio la relación lineal. Pero si te da un valor P de 0.07, que aún siendo mayor de 0.05 está muy cercano a ese 0.05, pues esto me debería llevar a pensar que casi se detecta la relación lineal. Entonces, yo lo que debería considerar es de pronto aumentar el tamaño de muestra para efectivamente evidenciar esa relación lineal, o puedo decir que modifico mi nivel alfa al 10% para poder afirmar, eso sí con un poco menos de confiabilidad, que sí hay relación lineal. Es importante tener en cuenta que la prueba de hipótesis de correlación lineal, en general todas las pruebas de hipótesis, se pueden ver bastante sesgadas cuando el tamaño de muestra es muy pequeño. En este caso, por ejemplo, tener menos de 10 pares de datos, me refiero a pares XY, los datos deben estar emparejados. Entonces, si tengo muy pocos datos, la tendencia de la prueba es que va a dar valores P muy grandes, no va a encontrar evidencia. Entonces, en términos prácticos, cuando yo tengo un valor P mayor de 0.05 y tengo pocos datos, me puede entrar lo que yo llamo un cargo de conciencia, que puedo empezar a pensar, ay, y si hubiera tenido suficientes datos, si hubiera recogido más datos, si hubiera encontrado la relación lineal. Pero en el caso contrario, cuando el valor P te da muy pequeño, menor de 0.05, es decir, cuando hay evidencia de relación lineal, en ese caso no importa que tengamos pocos datos. Tú seguirás afirmando muy confiado que sí hay relación lineal. Querrá decir que esa relación lineal era tan evidente que aún con pocos datos pudo ser detectada. Y ahora pasamos a nuestro segundo ejercicio de análisis de correlación lineal. ¿Cuál es el caso de estudio? Se quiere establecer la relación entre la temperatura de procesamiento y la viscosidad de una mezcla. En este caso, la hipótesis del investigador o del ingeniero que está mejorando el proceso
es que existe relación lineal entre temperatura y viscosidad. Recuerden que aunque la teoría estadística dice que no se debe establecer relación causa-efecto, que cuál es la X, que cuál es la Y, nosotros sí lo vamos a hacer y es lo que yo les estoy recomendando, porque nosotros estamos en mejoramiento de procesos. Se supone que estas dos variables surgieron porque usted ya conoce muy bien el proceso que va a mejorar, ya lo mapeó, ya identificó variables de salida, que serán las y variables de entrada o de proceso, que serán las X. En nuestro caso, la viscosidad es nuestra variable Y y la temperatura es nuestra variable X. Estos son los datos del ejercicio, del caso. Estos datos los tienen ustedes en la hoja Excel. E inmediatamente después procedimos a hacer lo que uno hace en primera instancia, que es un gráfico de dispersión. Quiero que noten que respecto al ejercicio anterior, miren, la tendencia de la posible línea recta es contraria al gráfico anterior. Aquí la pendiente es negativa, que me indicaría que la relación es inversamente proporcional. Cuando la temperatura aumenta de valor, la viscosidad tiende a disminuir su valor. Relación inversa, esperaríamos un coeficiente de correlación negativo. Si hiciéramos la ecuación de una recta, esperaríamos una pendiente negativa. Pero adicional, no sé si alcanzan a notar que visualmente también toma como una curva, miren, no es exactamente una recta. Eso del que sea curvo lo vamos a tratar en el tema posterior, que es la regresión no lineal. Por ahora no nos vamos a preocupar por la curva y vamos a asumir que nosotros podemos ajustar una recta a estos datos. ¿Cómo interpretar el valor P? Cuando aparece el valor P, ya sabemos que se está indicando una prueba de hipótesis. Ya sabemos que la prueba es de si hay o no relación lineal entre las dos variables, que en este caso son temperatura y viscosidad. Nuestra hipótesis nula o supuesto es que no existe relación lineal entre las variables, es decir, que el coeficiente de correlación es 0. Y nuestra hipótesis alterna, o lo que podemos demostrar, es que el coeficiente de correlación es distinto de 0, ya sea positivo o negativo, que nos indicaría que sí hay relación lineal entre las dos variables. Recuerden, coeficiente de correlación 0 indica que no hay relación lineal. Si es diferente de 0 indica que sí hay relación lineal entre las dos variables. Nuevamente en este caso, temperatura y viscosidad. Coeficiente de correlación positivo indica una relación lineal directa y coeficiente de correlación negativo indica una relación lineal inversa. En nuestro caso, por lo que pudimos ver en el diagrama de dispersión, pareciera que el coeficiente de correlación debe dar negativo. Pero además que de negativo necesitamos que haya evidencia, o sea que obtener un valor P significativo menor de 0.05. Aquí entonces tenemos los valores de el coeficiente de correlación muestral y el respectivo valor P. Ambos valores fueron obtenidos a través de Minitab. Con Excel pudiéramos obtener este coeficiente de correlación más no el valor P. ¿Ok? Entonces vamos a interpretar. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que efectivamente el coeficiente de correlación tiene un valor negativo, que es lo que ya habíamos visto según el diagrama de dispersión, que se veía una relación inversa entre las dos variables. Y definitivamente ya sabemos que si el valor P dio menor de 0.05 indica que hay evidencia de relación lineal
entre temperatura y viscosidad. Ok, miren aquí, lo decimos nuevamente, valor P 0 menor de 0.05. Concluimos que existe evidencia de relación lineal entre temperatura y viscosidad. Esto indica que la temperatura me puede brindar información para estimar y o pronosticar el valor de la viscosidad. Que si tengo problemas de cumplimiento con la especificación de viscosidad, pudiera actuar sobre la viscosidad a través de actuar o hacer cambios en la temperatura. Además, dado que el coeficiente de correlación es negativo, entonces podemos afirmar que dicha relación entre ambas variables es inversamente proporcional. Es decir, cuando la temperatura aumenta, se espera que la viscosidad disminuya su valor. Y en el caso contrario, si bajamos el valor de la temperatura, se esperaría que el valor de la viscosidad se incremente. Y ahora vamos a hablar del análisis de regresión lineal simple. Ustedes ven que hemos venido hablando de la correlación lineal. Correlación y regresión. Teóricamente son dos temas. Para mí son uno solo y así quiero que lo manejen. ¿Sí? Que les sea indiferente correlación, regresión, simplemente son temas complementarios. Será poco probable pues que a mí me interese hacer solamente una correlación sin pasar a la regresión. Y cuando aplique la regresión, inevitablemente también estaré haciendo correlación. ¿Por qué se complementan los temas? Porque si en la correlación yo digo hay evidencia de relación lineal entre dos variables, en la regresión es donde yo concreto esa relación. ¿Cómo la concreto? A través de una ecuación. La relación entre esas dos variables se expresa mediante un modelo matemático cuya expresión más sencilla es y igual a beta 0 más beta 1 x. Esto se denomina el modelo poblacional y esta es la ecuación de una línea recta. ¿Sí? Y ahora veremos que el término de simple quiere decir que hay una sola variable x, una sola variable independiente. Y este coeficiente beta 1 que acompaña a la x es el término que hemos utilizado con anterioridad que se llama pendiente. Entonces, los términos de la ecuación. Y representa la variable de respuesta o dependiente. X es la variable regresora o independiente. Beta 0 representa la ordenada al origen o intercepto y se interpreta como la estimación puntual de y cuando no está presente el efecto de la variable x. Beta 1 representa la pendiente del modelo y se interpreta como el cambio en la estimación puntual de y cuando x se incrementa en una unidad. A la vez, beta 0 y beta 1 representan los parámetros del modelo. Parámetros que son desconocidos hasta que logramos una estimación después de haber recolectado una muestra. Hacemos observación del fenómeno, recolectamos información de una muestra y con esa muestra estimamos los coeficientes poblacionales del modelo. Es decir, obtenemos
un modelo estadístico, un modelo que no se ajustará perfectamente al fenómeno real. Y si decimos que el modelo no se ajustará perfectamente al fenómeno real, es porque es cierto. Miren las consideraciones. Este es un diagrama de dispersión y esta sería la recta que se ajustaría al fenómeno. Es poco probable que todos los puntos puedan estar sobre la recta. Eso solo sucedía en la clase de matemática cuando el profe te daba la ecuación de la recta y te decía, dele valores a x y obtenga los valores de y. Pero ¿qué es lo que sucede en la realidad? Lo que sucede en la realidad es que y es el resultado de la influencia no solo de una x, no solo de la x que yo estoy estudiando, sino de muchas más variables. Yo digo más o menos 1.000.000 de variables x. Lo que pasa es que la mayoría son desconocidas. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia entre este punto y este punto? Pues ambos tienen la influencia de la variable x. Mira que quedaron muy parecidos, pero seguramente hubo otras variables que influyeron de manera distinta y ocasionaron un resultado distinto de la y. ¿Qué es lo que hará la regresión? Y sobre todo la regresión simple. Tratará de ajustar la mejor recta posible, es decir, aquella recta que en promedio pase más cerca de todos los puntos. Y ese ajuste será mejor en la medida que estos datos estén más aglutinados en forma de recta, es decir, en la medida que el coeficiente de correlación lineal sea o más alto en los positivos o más alto en los negativos. En este caso sería más alto en los positivos porque vemos que es una relación directa. Entonces, lo que frecuentemente hacemos es observar el proceso o fenómeno que estamos estudiando y tomar de él una muestra de datos. Con esa muestra de datos vamos a construir un modelo estadístico, un modelo probabilístico, que llamaremos modelo estimado, porque es una estimación del modelo poblacional que vimos anteriormente. Esta es la ecuación. Y gorrito igual a A más BX más E, donde A es la estimación puntual de beta 0. Recuerden que habíamos dicho que beta 0 era el parámetro en el modelo poblacional. A es el equivalente en el modelo estimado o modelo construido a partir de la muestra. A es un estimador de beta 0. Su valor cambiaría de acuerdo con la muestra seleccionada. Por eso no debemos trabajar con estimaciones puntuales, sino con los intervalos de esas estimaciones. Entonces, cuando uno utiliza una herramienta estadística, le puede dar este valor de A, pero le da también un intervalo de confianza donde confiablemente puede estar el verdadero valor beta 0. B es la estimación puntual de la pendiente beta 1. El término de error se define como la diferencia entre el valor observado, es decir, el valor que yo ingreso antes de construir el modelo, y el valor estimado a través del modelo. Cada término de error es y menos y-GOR. El término de error es una variable aleatoria que explica por qué el modelo estimado no se ajusta exactamente a los datos.
no se ajusta exactamente al fenómeno estudiado. Este error puede estar formado por los efectos de otras variables X sobre la variable de respuesta, sobre nuestra variable Y. Puede también estar explicado por errores de medición, por falta de ajuste del modelo estimado y otras. Existen distintos tipos de modelos. Llamamos un modelo simple cuando se tiene una sola variable regresora, una sola variable X, una sola variable independiente. Y es múltiple cuando se tienen dos o más variables X. Es lineal cuando la relación de Y con cada X que haya en el modelo se expresa mediante línea recta. Y diríamos que es un modelo no lineal cuando la relación de Y con al menos una de las X no se expresa mediante línea recta. Yo puedo tener un modelo con varias X, sería un modelo de regresión múltiple, y con algunas de ellas la relación que se expresa es lineal y con otras no es lineal. Entonces termino diciendo que tengo un modelo no lineal. Ejemplos. Miren esta ecuación. Es la ecuación de una línea recta. La relación entre Y y X está expresada aquí, ¿cierto? Entonces, un modelo que expresa una relación lineal entre Y y X. Y es simple porque hay una sola X. Miren este modelo. De entrada ya sabemos que es múltiple porque hay tres variables independientes. Pero además es lineal porque la relación de Y con cada X es a través de ecuación de línea recta. Entonces tenemos un modelo lineal múltiple. Este es un modelo simple y no lineal. Pues ustedes pueden ver aquí la x cuadrada. Esto es un modelo cuadrático. La relación entre la y y la x no es una relación de línea recta. Si yo graficara este modelo, no me va a dar una línea recta. Pero hay una sola x. Entonces es un modelo no lineal y simple. Este es un modelo simple porque hay una sola x y no lineal. Miren la relación entre y y x. Es no lineal. ¿Sí? Está el término de distribución, perdón, de exponencial, la base del logaritmo natural. En términos generales, cuando la x está por allá en un exponente o tiene una potencia diferente a 1, estamos hablando de un modelo no lineal. O cuando la y ha sufrido alguna transformación, que no es y sino logaritmo de y, por ejemplo, estaríamos hablando de un modelo no lineal. Este es un modelo no lineal y múltiple porque miren que la relación entre y y x1 no es una relación de línea recta porque existe el logaritmo. También en x2 existe el logaritmo. No obstante, todos los modelos no lineales se transforman para verlos como modelos lineales, pero en variables transformadas. Entonces aquí, de manera breve, les voy a mostrar cómo los modelos no lineales también pueden ser vistos como modelos lineales. Y es así que trabaja la estadística.
los procedimientos son únicos y están hechos para modelos lineales. Pero lo que sucede es que trabajamos los modelos no lineales también como modelos lineales. Vamos a ver cómo sería. Noten esta ecuación. Es un modelo no lineal y simple, porque la x está como un exponente de la constante e del logaritmo natural. Entonces, es claro que la relación entre y y x es una relación no lineal. Pero nosotros podemos hacer una transformación matemática, así. Puedo tomar logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. Luego, puedo desarrollar este logaritmo natural, que es el logaritmo de un producto, que es la suma de los logaritmos. Pero miren que este es el logaritmo natural de e, que es la base del logaritmo natural a la bx. Entonces me queda logaritmo natural de y es el logaritmo natural del beta 0 original más bx. Este logaritmo natural de beta 0, logaritmo natural de una constante, es como una nueva constante. Entonces me queda el modelo logaritmo natural de y beta 0 asterisco más bx, que es una ecuación similar a la de los modelos lineales. Lo que sucede es lo siguiente. Hagan de cuenta que esto fuera una y asterisco. Entonces yo puedo decir que este es un modelo que expresa una relación lineal entre el logaritmo de y la x. Pero expresa una relación no lineal entre la y la x, por estar, en este caso, la y transformada. Entonces podemos afirmar que este es un modelo lineal entre el logaritmo de y x. Pero también podemos afirmar que ese mismo modelo es un modelo no lineal entre y x. Para mis variables originales del proceso es un modelo no lineal, pero puede ser un modelo lineal entre las variables transformadas. Con esta diapositiva queremos hacer un poco más de claridad acerca del término de error en un modelo estadístico. Entonces noten lo siguiente. Los puntos observados y la recta ajustada por el modelo. Los puntos son la muestra de datos con la que se construyó el modelo. Son valores reales observados. Y la recta es la que nos dará los valores estimados. Esta recta está graficada con base en el modelo estimado. ¿Qué es el término de error? Dijimos que es la diferencia entre el valor real observado y el valor estimado por el modelo. Entonces noten aquí, miren, este es el valor real observado, que es xy con y este es el valor estimado por el modelo, xy con y gorro. Noten que ambos coinciden en el valor de x. El error es sobre el valor de y. Para el mismo x, un y observado y un y estimado por el modelo. Entonces esta diferencia me va a dar la idea de qué tan acertado es el modelo. Pero como son muchos puntos, entonces noten, aquí y menos y gorro, el y observado es mayor que el y estimado. Entonces esto va a dar un término de error positivo. Pero así como hay términos de error positivos, hay términos de error negativo. Por ejemplo, aquí observen, el y observado tiene un menor valor que el y estimado por la recta del modelo. Entonces habrá un término de error negativo. Siempre habrá términos de error positivos y términos de error negativos. La forma como se hace la ecuación garantiza
que la suma de todos los errores positivos y negativos se anula. La suma es cero. Entonces, para cuantificar esas distancias se elevan al cuadrado. Entonces, estamos hablando de sumas de los cuadrados de los errores. Entonces, alguna vez ustedes habrán oído el término de estimación por mínimos cuadrados. Esa estimación lo que hace es calcular la recta que minimiza la suma de los cuadrados de los errores. Y noten lo siguiente: si yo tengo un mejor modelo es porque mayor cantidad de puntos queda cerca de la recta. Es porque los errores son más pequeños. Ustedes van a ver cuando veamos la tabla de ANOVA que habrá un término que se llama error y que será relativo con estos errores. Se calcula un término de error para cada observación. Habrá errores muy cercanos al cero, habrá errores relativamente grandes positivos y habrá errores relativamente grandes negativos. Durante las próximas 5 diapositivas queremos mostrarles la importancia del diagrama de dispersión cuando estoy haciendo análisis de regresión y qué tipo de hipótesis yo puedo plantear y cómo puedo guiar la construcción de mi modelo a través del diagrama de dispersión. Entonces, básicamente, nosotros construimos el diagrama de dispersión para ver si es razonable una relación de tipo lineal entre las dos variables, ver si puedo ajustar una línea recta o si quedaría mejor ajustar una línea curva, que sería el modelo no lineal. En este caso, entre estas dos variables, yo puedo decir que puedo ajustar una línea recta, que la relación entre esas dos variables me puede resultar en un modelo con pendiente positiva. En este segundo diagrama de dispersión también veo una relación directa. Aumenta ingreso, aumenta precio de vivienda. Entonces, mi hipótesis es que puedo obtener un modelo con pendiente positiva y que este modelo tendrá un mejor ajuste que el modelo que vimos en los datos de la diapositiva anterior, porque miren que los datos están más cerrados sobre la posible línea recta. Con este diagrama de dispersión yo puedo ver que la relación entre las dos variables es inversamente proporcional. A medida que aumenta tiempo de freído, disminuye la humedad, o viceversa. Disminuye tiempo de freído y aumenta la humedad. Pudiera pensar en ajustar una línea recta, pero debo pensar que se ajustaría mejor una línea curva. Entonces debo pensar en un modelo no lineal. Y además debo entender que todas estas son hipótesis que luego, durante la construcción del modelo, a través de pruebas estadísticas, pruebas de linealidad sobre las variables originales o pruebas de linealidad sobre las variables transformadas, voy a ir comprobando. Un gráfico me sirve solamente como guía, pero es una importante guía. Esta diapositiva ya la habíamos visto, pero aquí lo que quiero mostrarles es que con todos estos diagramas de dispersión podemos obtener ecuaciones de recta con pendiente positiva, relación directamente proporcional entre las dos variables, pero que si introducimos el concepto de error, miren, imagínense la recta, aquí los errores serían mucho más grandes
que los errores sobre este diagrama, sobre estos datos. Entonces, aquí el modelo tendría un mejor ajuste y mejor ajuste es sinónimo de errores más pequeños. Menor ajuste es sinónimo de errores más grandes. Entonces, ustedes van viendo una relación inversamente proporcional entre que yo diga buen ajuste del modelo y el tamaño de los errores. Buen ajuste del modelo, errores pequeños. Mal ajuste o menor ajuste del modelo, entonces términos de error más grandes. De la misma forma, en esta diapositiva vemos que pudiéramos construir ecuaciones de recta o modelos estimados, todos con pendiente negativa, que van a expresar que a medida que una variable aumenta de valor, la otra disminuye. Lógicamente, con estos datos obtendría un modelo con mucho mejor ajuste y errores mucho más pequeños, por ejemplo, que con estos datos. ¿Ok? Por favor recuerden que este video continúa con la parte 2. No dejen de verlo.